Capítulo 2. Un primer día desastroso, una discusión y Nejire y Chris se enfrentan, solo quedan 5 días. Por lo general la clase social se tendía a separar en 3 partes, la clase baja donde la gente tendía de ganar lo justo para vivir, incluso al punto de escasearles el dinero, la clase media que estaba formada por un grupo social que no tenía tantas complicaciones en la vida, pero tampoco podían permitirse derrochar sin pensar. Y por último la clase más alta, la cual como su propio nombre indica, tendían a resaltar por los lujos que podían alcanzar y les daba el beneficio de no limitarse en casi ningún aspecto. Pero al igual que se tendían a marcar estos grupos de personas, de igual forma las calles tendían a ganar esa fama según fuera el precio de sus viviendas, terrenos, reputación, etc. Esto incluía a un barrio que se destacaba como uno de los más caros y donde las familias más prestigiosas y adineradas de Japón residían, o al menos para aquellas familias que disfrutaban de contar con grandes hogares catalogados como mansiones. Sin duda alguna era un barrio que pocas personas podrían llegar a pisar para residir en él, pero dejando eso de lado nos centraremos en un auto de color negro que se encontraba recorriendo esta calle. Aunque tampoco es como si este vehículo hubiera dado muchas vueltas antes de detenerse frente a un portón que formaba parte de un enorme muro, el cual de igual forma rodeaba un gran terreno donde en su interior había un vasto jardín bien cuidado, como una mansión que era difícil de ignorar mientras el portón se abría, dando únicamente acceso al auto, solo para cerrarse de vuelta y de forma automática. Nejire, ¿esta es la casa de tus abuelos?, exclamó Nejire muy sorprendida por el lugar, observando de lado a lado y hasta donde podía mirar a través de la ventanilla. Chris, ¿no te lo dije? Ellos son ricos, o algo así. Comentó Chris sin muchas ganas, ya que aunque debía reconocer que las vistas eran cuanto menos impresionantes y agradable para la vista gracias al buen cuidado que se le había dado al terreno en general. Tampoco se podía mostrar muy entusiasmado al estar consciente que dentro de pocos minutos iba a encontrarse con sus abuelos, pero viéndolo desde otra perspectiva. La presencia de Nejire como su excéntrica personalidad lo calmaba un poco, aunque esta última solo estuviera medio embobada con las vistas. Nejire, la mansión también es enorme, ¿cuántas habitaciones tendrá? ¿Y la cantidad de personas que trabajen ahí? ¿Crees que tengan muchos empleados? Tengo tantas preguntas, exclamó emocionada a la vez que su curiosidad explotaba con cada segundo que pasaba en el auto, queriendo salir ya del vehículo para hacer un sinfín de preguntas mientras exploraba los alrededores hasta saciar su curiosidad. Chris, cálmate por favor, con suerte solo estaremos aquí unas horas. Pidió la calma a su pareja de por favor al no querer lidiar también con la frenética y insaciable curiosidad de Nejire, pero aún por más que quiso su comprensión. La forma en la que Nejire le devolvió la mirada con sus ojos redondos y brillantes como los de un cachorrito, le complicaron a Chris mantenerse firme ante el único, pero, que pudo hacer su novia antes de ser interrumpida por un suave toque que Chris le dio en su nariz. Chris, ¿nada de pero Sok? Quiero hacer esta visita lo más breve posible y necesito que te comportes de la mejor forma para que podamos irnos, ¿puedes hacerlo por mí? Nuevamente le solicitó a Nejire algo de comprensión ante su situación, ya que aunque le estaba dando una sonrisa para mantenerla tranquila, era más que obvia la incomodidad de Chris y sus ansias por mantenerse lo más lejos posible de esta casa y sus habitantes. Chofer, hemos llegado. Sin un previo aviso, la ventanilla que formaba parte de la pared interior del auto y que separaba los asientos traseros como los delanteros, se bajó para dejar ver al adulto a cargo del vehículo y el cual se encargó de anunciar el fin del trayecto a sus 2 pasajeros. Chris, está bien, gracias. La respuesta de Chris hacia el hombre nuevamente fue breve pero agradecida, observando así como la ventanilla volvía a cerrarse y como tal el peliazul no se demoró en abrir la puerta a su izquierda, aunque antes de bajarse del auto. Chris, Nejire, de verdad no quiero sonar cruel o arisco, pero no sé hasta dónde puede llegar la ambición de estas personas y no quiero correr el riesgo de que puedas salir lastimada en el proceso. Las palabras del adolescente de ojos rojos fueron lo más sinceras y serias que pudo lograr hacerlas, esperando que al menos Nejire no tomara riesgos innecesarios. Nejire, muy bien, me comportaré de la mejor forma que sé, haré lo mismo que hago cuando acompaño a Ryukyu a sus reuniones.
declaró golpeando suavemente su pecho con determinación, tal y como ya había hecho junto a su mentora y a la cual no dudo en nombrar, por lo que tras esas palabras el dúo salió del auto por su respectiva puerta, dándoles una mayor visión del lugar en el que se encontraban, o más bien de las aproximadamente 15 escalones que subían hasta la puerta principal de la mansión. Aunque una vez fuera el auto que quedó a sus espaldas, no se demoró en movilizarse al haber cumplido con su tarea, dejando solos al dúo. Chris, terminemos con esto. Fueron las cortas pero concisas palabras de Chris antes de dar un paso al frente hacia los escalones, empezando a subirlos junto a una Nejire que no quiso quedarse atrás. Nejire, ¿no es un poco extraño que no haya nadie esperando? A diferencia de antes, Nejire se mostró más relajada y centrada, incluso al punto de analizar el escenario que estaba frente a sus ojos, deteniéndose al frente de la puerta principal junto a su novio y el cual únicamente se limitó a sentir. Lo que ninguno de los dos sabían era que esa duda estaba a punto de resolverse, ya que antes de que siquiera alguno tuviera la oportunidad de llamar a la puerta principal, esta última se abrió sin previo aviso para dejar ver el más que amplio recibidor y que en tamaño dejaría en vergüenza un aula de clases en la UA. Contando con una más que elegante decoración que abarcaba desde el más fino cuadro, jarrón, candelabro, detalle y hasta la forma del recibidor, con su escalera principal al fondo de la entrada y que se partía en dos direcciones dependiendo el ala de la mansión que uno gustara visitar, terminando con el detalle más llamativo a los ojos de ambos adolescentes. Viniendo de parte de los que aparentemente eran los empleados de la mansión conformados por 16 sirvientas/sirvientes y que de igual forma se encontraban reunidos a lo largo del recibidor, abarcando desde la parte izquierda hasta terminar en la derecha, dejando únicamente un hueco en la escalera principal ubicada en el centro, una formación impoluta y que no se rompió por parte de ningún empleado firmemente posicionado. Sobra decir que aún por más que Nejire se quería mostrar serena, la forma en la que sus ojos brillaban de la impresión y el asombro, sobrepasaba a su comportamiento que buscaba ser sereno pero que batalla por romperse. Hombre. Bienvenidos a la mansión principal de la familia Kurayami, los habíamos estado esperando, aunque debo decir que es todo un placer ver con mis propios ojos al hijo de la señora Meiko. La presencia de un hombre uniformado resaltó por encima de todos los sirvientes de la mansión a la vez que hizo gala de su presencia en lo alto de las escaleras y con el solo uso de su voz, saludando de una forma extremadamente formal y pulcra a los recién llegados mientras paso a paso bajaba por las escaleras hasta terminar cara a cara con Chris y Nejire, únicamente a solo 3 pasos de separación, terminando la presentación con una formal reverencia aparentemente centrada en el descendiente de la familia principal. Chris, no hace falta tanta formalidad, he venido a hablar con mis abuelos. La respuesta de Chris no se hizo esperar con un tono más seco del que incluso Nejire se habría esperado, aparentemente hubo algo que molestó al peli azul y el cual no lo demostró más allá de sus secas palabras y su estoica mirada. Mayordomo. Temo decir que los señores Kurayami ahora mismo no pueden recibirlo, pero me dieron el honor de guiarlos hasta sus habitaciones. Aún a pesar de las suaves y corteses palabras del hombre que los recibió y que a su vez parecía querer llevarse bien con ambos, Chris no suavizó su mirada, más bien fue todo lo contrario hasta el punto de apretar sus dientes. Aunque antes de que siquiera pudiera explotar, Nejire. Es muy amable, pero Chris preferiría hablar con sus abuelos cuanto antes. Por experiencia personal, Nejire tenía más que claro que las emociones no deberían interferir en estas situaciones, más aún si debían conseguir una firma de las personas que ahora mismo no estaban presentes y con las cuales debían reunirse sí o sí. Mayordomo. No saben cuánto lo lamento, pero no hay nada que pueda hacer, solo hago cumplir las órdenes de los señores. La sonrisa del hombre decayó en el momento que escuchó las palabras de Nejire, aparentemente empatizando con el nieto de sus jefes. Chris. Me están entrando ganas de ir, sobra decir que Chris no estaba ni un poco feliz por la situación, pero antes de que pudiera decir algo de lo que se arrepentiría más tarde, nuevamente Nejire intervino y le tapó la boca a su pareja antes de que terminara su frase. Nejire. Está bien, podemos esperar un poco. Tomó las riendas de la situación y nuevamente respondió por parte de Chris, recibiendo una suave sonrisa del hombre enfrente suya. Mayordomo. Muchas gracias y por favor, síganme.
Con una sonrisa renovada y ante la atenta mirada de los sirvientes ahí presentes, el mayordomo que recibió al dúo tomó el papel de guía y subió por las escaleras antes de desviarse hacia el ala izquierda de la mansión, la cual daba acceso a un más que largo y amplio pasillo que a su vez estaba lleno de diferentes decoraciones como de puertas tanto en la izquierda como en la derecha, aunque las de la izquierda daban acceso y formaban parte de un largo balcón que recorría toda la longitud del ala de la mansión. Mientras que a la derecha del pasillo parecían ser las habitaciones, o al menos eso dio a interpretar el adulto que no se demoró mucho más tiempo hasta detenerse al frente de una puerta. Mayordomo. Este será su dormitorio, señorito Chris, el de la señorita Nejire será el continuo a la suya. Se encargó de señalar con su mano abierta la entrada de ambas habitaciones, dándole el lujo de la primera impresión al duro. Pero mientras Nejire se dejaba llevar por su curiosidad y entraba al cuarto de Chris para verlo cuanto antes, el mismo Chris se quedó en su lugar mientras observaba al adulto. Chris. Si al menos no quiere que me arrepienta de esta visita, llámeme por mi nombre y en el caso de que no quiera, preferiría que me llame señor, ya estoy muy mayor para usar el señorito. Aunque la reacción de Chris se podría ver hasta algo inmadura y cortesía de un adolescente que se creía adulto, la realidad es que el peliazul tenía más años de los que aparentaba y de verdad le resultaba incómodo ser tratado como un niño hasta este punto que sonaba ridículo para él. Mayordomo. Como desee, señor, si necesitan algo, todos los empleados de la mansión están a su plena disposición. Hizo una reverencia en forma de respeto hacia el nieto de sus superiores, al parecer respetando la decisión del peliazul para ser tratado como un adulto más. Chris. ¿Entonces harán lo que le pidamos? Arqueó una ceja expectante por lo que el mayordomo le tenía que decir, recibiendo un, efectivamente, nuevamente con ese tono educado y amable que lo caracterizaba. Chris. Pues hágale saber a mis abuelos que deseo reunirme con ellos antes de mañana, porque no pienso dormir en este lugar. Dio su primera y posiblemente única orden al mayordomo principal de la mansión antes de cerrar la puerta de la habitación detrás suya. Nejire. ¿No crees que estás siendo demasiado borde? Ese hombre solo está haciendo su trabajo. Compartió su punto de vista mientras permanecía sentada en la cama de la habitación. Al parecer Nejire sentía algo de lástima por el mayordomo, quien por desgracia no había hecho otra cosa que recibir el comportamiento arisco de Chris, y eso debía ser algo duro. Chris. Lo sé, pero no me esperaba que esos vejestorios tuvieran la desfachatez de no presentarse. Recibió ahora una respuesta de un más calmado Chris, y el cual llegó al punto de suspirar cansado por este giro que ni siquiera vio venir, dejándolo más perdido que antes de llegar a la mansión. Pues el foco principal de su preocupación fue lidiar con sus abuelos y ahora resultaba que ni siquiera se habían presentado. Nejire. Pero ese mayordomo te lo dijo que no podían estar ahí, tal vez están ocupados. Busco la razón más lógica ante la ausencia de los adultos y cabeza de la familia Kurayami, prefiriendo aguantar su positividad a pensar en negativo cuando no había recibido una razón más allá de una simple ausencia. Lo que aunque no terminó de convencer a Chris, esta vez guardó silencio, dándole a su novia el beneficio de la duda. Nejire. Además, ¿por qué no aprovechamos este tiempo para nosotros y exploramos un poco el patio? Propuso una idea con tal de aprovechar este cambio de planes que había sufrido, una idea que de hecho pareció agradar a Chris una vez la pensó bien. Chris. Está bien, de todas formas eso es mejor a estar amargado el resto del día. Dejó de lado su malestar para darle una clara sonrisa a su pareja, haciéndola saltar de la cama emocionada para quedar en pie cara a cara antes de recibir un corto beso en los labios por parte de la misma fémina. Nejire. Ese es el espíritu. Vamos. Exclamó emocionada a la vez que tomaba la mano de Chris, comenzado a arrastrarlo hacia la puerta del cuarto y la cual no dudó en atravesar, siendo cerrada por el mismo Chris que no se demoró en recomponerse y acompañar a Nejire sin soltar su mano. Por suerte no hubo ningún encontronazo en el recorrido que hicieron hasta la puerta principal y como tal lograron llegar al patio con cero problemas. Aunque una vez fuera Nejire no se demoró en dejar salir su emoción y curiosidad, observando de izquierda a derecha los diferentes lugares que se alcanzaban a ver por el amplio patio. Ya sea desde alguna que otra fuente o cenador, como de cierta y amplia arboleda que parecían ser de algunos tipos de árboles frutales que estaban más orientados en una sección más apartada del jardín.
Pero fuera cual fuera el lugar, Chris simplemente se dejó llevar por Nejire, siendo un mero acompañante para su novia a la vez que disfrutaba de ver cómo Nejire exploraba y observaba a detalle hasta el más pequeño lugar en el jardín. Aunque tampoco es como si Chris se hubiera molestado en ser un mero espectador en todo este paseo, pues también disfruto de hacer alguna que otra broma para animar más el ambiente. Ya sea desde arrojar algo de agua de una de las fuentes a Nejire, un acto que esta última regresó entre risas, como de asustarla en algún que otro momento que Nejire lo perdió de vista por la zona arbolada. Sobra decir que el tiempo pasó volando para ambos al punto de que estas últimas 3 horas que quedaban de claridad se fueron acabando hasta llegar el atardecer. Chris, deberíamos regresar ya, es probable que esos dos quieran hablar. Por unos breves instantes el comportamiento más seco de Chris regresó a él, aunque fue más que momentáneo al no querer amargarse tras estas últimas horas, que fueron más que agradables para él como para su pareja. Nejire, relájate, aún nos queda un lugar más por ver. Remarcó con uno de sus dedos sin dejar caer su emoción explosiva ni por un solo segundo, confundiendo en el acto a Chris. Chris, ¿en serio? Creía que ya lo habíamos visto todo. Expresó su confusión abiertamente al ver uno por uno los diferentes lugares que habían estado recorriendo en estas últimas horas, o al menos hasta donde la vista del peli azul alcanzó a ver por el amplio jardín. Nejire, aún nos queda ese lugar, nunca he estado en una de esas cosas. Señaló directamente el lugar que les quedaba por ver, señalando una pequeña estructura circular que contaba con varios pilares a través de su circunferencia y sostenía un tejado para proteger del sol y la lluvia a aquellos que estuvieran en él. Chris, ¿nunca te subastes a un cenador? Cuestionó sin romper su clara confusión ya que, al conocer lo curiosa que era Nejire, pensaba que algo como esto ya había sido vivido por ella. Nejire, ¿se llamaban así? ¡Qué nombre más curioso! Respondió entre unas risas que demostraban la diversión que estaba viviendo a pesar de ser un mero paseo, o al menos antes de salir corriendo hacia el último lugar que le faltaba por ver. Siendo seguida por Chris, aunque este último se tomó su tiempo para ver desde lejos a una Nejire que no dudó en entrar en la estructura para ver maravillada el atardecer mientras apoyaba sus hombros sobre la barandilla de la estructura. Nejire, no importa cuántas veces vea el atardecer, siempre es igual de bello. Comentó con un tono risueño, pero sus palabras no terminaron en el aire, sino que fueron escuchadas por Chris gracias a que Nejire se esperó a escuchar primero los pasos de su pareja. Chris, ¿sabes algo curioso? A veces no eres muy diferente a un atardecer. Dejó salir sus palabras con un tono casi tan perdido como el de Nejire a la vez que observaba el atardecer junto a esta última. Nejire, ¿y puedo preguntar por qué? Se mostró curiosa y eso lo demostró con su mirada apuntando al responsable del comentario a la vez que apoyaba su mejilla sobre una de sus manos mientras su codo permanecía apoyado en la barandilla. Chris, eso es porque es tan bonito que pierdo la noción del tiempo como cuando estoy contigo. Lanzó su piropo con un tono suave y delicado con tal de hacer sus palabras más soñadoras y efectivas, algo que supo que funcionó con solo ver la boba e instintiva sonrisa que se marcó en los labios de la peli azul. Nejire, oh vaya que galán, no sabía que podías decir cosas tan dulces. Respondió con un poco de sobreactuación, haciéndose la enamorada hasta unos niveles que parecía estar bromeando. Chris, yo también tengo mi lado cursi a veces, ¿o acaso no te gusta? Cuestionó con una ceja alzada y un tono ciertamente juguetón a la vez que acortaba la distancia con su pareja, un acto que fue correspondido por la misma peli azul y quien no se demoró en corresponder el gesto con un «me encanta», a la vez que acortaban su distancia con Chris hasta estar a solo unos centímetros de besarlo, pero, mayordomo. Siento interrumpir, pero la cena estará lista pronto y los señores Kurayami los están esperando. Solo hicieron falta estas palabras para que el dúo fuera sacado de onda hasta tal punto que no dudaron en separarse el uno del otro completamente sonrojados, solo para terminar viendo con algo de molestia al mismo mayordomo con el que ya habían interactuado con anterioridad y ahora se veía algo incómodo por haber interrumpido la escena. Nejire, podías haber esperado un poco. Como era costumbre para la peli azul, no dudó en hacer un puchero molesta al ver que habían fastidiado un momento que para ella, estaba siendo maravilloso. Mayordomo.
Lo siento, pero me demoré mucho en encontrarlos y me pidieron que les haga saber que está lista la ropa que los señores Kurayami prepararon para su encuentro. Les recomiendo que tomen una ducha primero antes de cambiarse. Explico en una amplia frase que ejecuto a su ritmo y así evitar algún tipo de malentendido, terminando con un: cuando estén listos por favor diríjanse al recibidor, me encargaré de guiarlos a partir de ahí. Aunque tras esas palabras el mismo mayordomo no se demoró en dirigirse de vuelta a la mansión, esperando que el dúo tomara sus palabras en serio. Nejire. Qué lástima, quería pasar más tiempo contigo, pero al fin podrás hablar con tus abuelos. Compartió abiertamente su tristeza con su mirada algo cabizbaja pero momentánea, recomponiéndose para darle una sonrisa a su pareja al saber que por fin podrían llevar a cabo la conversación que había estado esperando. Por lo que sin querer demorarse Nejire tomó un paso al frente para dirigirse de vuelta a la mansión. Aunque antes de ir mucho más lejos Nejire fue detenida tras sentir cómo tomaron su muñeca, pero antes de poder reaccionar a este gesto la peli azul esta vez fue ahora la que terminó siendo arrastrada con un leve tirón, terminando en los brazos de su pareja antes de recibir un largo e inesperado beso que Nejire no tardó en corresponder, rodeando el cuello de Chris con sus brazos hasta terminar separando sus labios de este último tras unos breves segundos. Chris. Puede que nos hayan interrumpido, pero te prometo que cuando regresemos a casa te compensaré. Prometió a la vez que sostenía en el mentón de la peli azul con su dedo meñique y pulgar derecho mientras mantenía a la adolescente en sus brazos, o al menos antes de ayudarla a ponerse en pie al haberla medio tumbado en el aire mientras la sostuvo en sus brazos. Nejire. Lo estaré esperando, pero ahora quiero ver esa ropa que prepararon para nosotros. Aunque el deseo de Nejire de estar con Chris era fuerte, su curiosidad siempre era la predominante y la hizo acelerar el paso hacia la mansión. Pero lejos de molestar a Chris, este último solo rió antes de acelerar también su paso con tal de no quedarse atrás. De igual forma la pareja no tardó en separarse una vez llegaron al pasillo, entrando cada uno a su respectiva habitación. Por suerte el cuarto en sí ya contaba con un baño privado, evitando esa necesidad de tener que preguntar, y aunque era cierto que tampoco es como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Chris al menos sí se tomó unos 10 minutos para ducharse adecuadamente, secarse y tomar la muda de ropa que dejaron en su habitación, la cual consistía en un pantalón de traje junto a una camisa blanca que normalmente se usaría con una chaqueta y una corbata, dos complementos que Chris decidió omitir. Pues por sí solo este tipo de ropa no era de su gusto, además de que ya tenía suficiente con su uniforme del agua al compartir un gusto parecido, aunque Chris debía reconocer que el uniforme de la academia era algo más cómodo. Pero sin darle muchas más vueltas al tema y una vez ajustó el cuello de la camisa, el peli azul se retiró de su habitación para esperar a Nejire. ¿Y cómo sabía que estaba dentro? Pues digamos que su novia no se especializaba en hablar en un tono bajo, un detalle que el ojirrojo ya conocía muy bien tras tantos meses de convivencia. Por suerte Nejire no se demoró mucho más para terminar, algo de lo que Chris se percató tras escuchar y ver cómo el manillar de la puerta de la habitación de abría. Nejire. ¿O Chris me estabas esperando? Grata fue la sorpresa de Nejire al ver a Chris esperándolo, dándole una de sus clásicas sonrisas mientras ignoraba la sorpresa en el rostro de su pareja. Chris. ¿Eh? Ah. Ese sí, se sobresaltó con claro nerviosismo en sus palabras tras haber quedado en shock después de haber visto la vestimenta de Nejire. Pues estaba luciendo un bello vestido azul oscuro que dejaba sus hombros al descubierto a la vez que resaltaba su cuerpo sin llegar a tonos exagerados, una vestimenta que junto a su largo cabello suelto, lucía perfecta en la veterana alumna de la UA. Nejire. ¿Qué te ocurre? Te ves muy nervioso. La peli azul se tomó con gracia la situación tras oír a Chris tartamudeando, ignorando la influencia que estaba causando en él con su cambio de ropa. Por suerte Nejire se mantuvo más centrada que Chris en ese momento, o al menos lo suficiente para decir: demonios prisa, ya deben estar esperándonos, tomándolo de la mano y recordándole a su pareja la cena que tenían pendientes con los dueños de la mansión y familiares del mismo ojirrojo, lo que ayudó a que Chris entrara en razón a los pocos segundos. Caminando junto a Nejire mientras mantenía su mano unida a la suya hasta la entrada principal y donde el mismo mayordomo que los interrumpió anteriormente, ahora los estaba esperando en la planta baja del recibidor. Nejire. Ya estamos aquí.
Tomó la palabra para anunciar su llegada mientras bajaba las escaleras en conjunto con Chris, todo bajo la atenta mirada del mayordomo, quien por unos momentos no pudo evitar contemplar al dúo tomados de la mano. Mayordomo. Me alegra ver que la espera mereció totalmente la pena, síganme por favor. Como siempre, el adulto hizo gala de su profesionalismo y modales, manteniendo la compostura a la vez que tomaba la delantera en el grupo por segunda vez en el día. Aunque en esta ocasión, y en vez de subir por las escaleras, el dúo tomó un camino nuevo hacia el ala derecha inferior de la mansión hasta quedar al frente de una puerta que el mismo mayordomo se encargó de abrir bajo la mirada de ambos adolescentes. Aunque un detalle curioso y del cual solo pudo percatarse Nejire, fue la forma en la que Chris apretó su mano a la vez que la puerta se abría. Lo cual solo hizo que Nejire usara sus dedos para rozar suavemente la mano de su pareja, esperando calmarlo un poco con este pequeño gesto que le quería dejar en claro que seguía contando con ella. Por desgracia, la espera no duró mucho más tiempo y el lugar quedó a la vista de los recién llegados, observando un amplio salón que, al igual que el resto de la mansión, no escatimó en decoración como en la amplia mesa que estaba posicionada en el centro del comedor. Pero lo que sin duda llamó más la atención del dúo fueron las personas que estaban sentadas en la mesa, ya sea un hombre mayor de cabello blanco llamativo y de algún mechón más grisáceo pero de aspecto bien cuidado, lo que sin duda parecía restarle algún que otro año junto a su traje, el cual era similar al de Chris, pero contaba con una chaqueta negra y una corbata del mismo color. Por otro lado y cerca de su asiento había una mujer de una edad similar, pero que a diferencia del hombre tenía un cabello rojizo aunque algo pálido a causa de la edad y con alguna cana ya presente en él, aunque ese aspecto no la impedía vestir un bello vestido rojo carmesí junto a la joyería característica de las mujeres de clase alta. Por desgracia para Chris y Nejire, la mirada de ambos adultos era cuanto menos intimidante y hasta cierto punto podría asustarlos si ambos no hubieran lidiado con gente aún más seria. Lo que les ayudó a mantener la compostura, ya sea Chris con una cara de póker que lo hacía difícil de leer, como Nejire, la cual se veía alegre aunque mucho más calmada que de costumbre, cumpliendo con la promesa que le hizo a Chris antes de entrar a la mansión. Mayordomo. Tal y como pidieron los señores, Kurayami, Chris y Ado Nejire están aquí para la cena. Anuncio la llegada una vez termino de abrir la puerta, dando de igual forma una reverencia a sus superiores antes de ganar una mirada del abuelo de Chris. Hombre. Ya lo veo, preparen la cena. Le dio su nueva orden al mayordomo con un tono igual de serio como su mirada, permaneciendo sentado en su asiento y con sus codos sobre la mesa mientras mantenía sus manos enlazadas. Recibiendo un «como desee señor», por parte de su mayordomo, el cual tomó la orden y se fue de inmediato hacia la cocina de la mansión. Hombre. ¿A qué esperan? Siéntense. Aunque la voz sonó autoritaria, fue algo más suave que la usada con su trabajador, invitando al dúo a tomar asiento al verlos algo indecisos. Esto obviamente ayudó a que Nejire y Chris tomaran asiento en la larga mesa, aunque sin permanecer muy lejos del dúo de adultos, ya sea porque Chris tomó asiento a un lado de su abuelo, quien estaba sentado en uno de los extremos de la mesa, quedando justo al frente de su abuela, mientras que Nejire tomó asiento a la izquierda de Chris. Mujer. Hemos oído que querías hablar con nosotros, pero creo que es mejor que nos presentemos primero. Con la mirada apuntando a su nieto, la mujer habló de forma calmada, aunque de igual forma algo seria como su marido, haciendo algo tenso el inicio de la conversación, más aún si Chris era el foco de las miradas de ambos ancianos. Chris. Creía que sabían mi nombre después de investigarme. La tensión en el ambiente no ayudaba, pero menos aún ayudó la forma seca que el peli azul usó para responderle a su abuela, dejando todo en silencio aún más incómodo que antes. Nejire. Bueno, creo que deberíamos relajarnos un poco, ¿no lo creen? El comentario de Nejire no fue solo dirigido a sus abuelos, sino que Chris también estuvo incluido en el lote, pero aún por más que Nejire buscó romper el hielo de la forma más amigable posible, la forma en la que ganó la misma mirada de Chris por parte de sus abuelos, no la ayudó a sentirse mejor, más bien vio su intento de animar el ambiente como un completo fiasco. Mujer. Pensaba que los alumnos de la UA eran más cuidadosos, o al menos esperaba que tuvieran mejores modales. La respuesta de la abuela de Chris fue de todo menos amable, y en definitiva causó en el ojirrojo de todo menos una buena impresión tras oír el ataque tan gratuito que le fue dirigido a su novia.
afilando su mirada y a punto de decir algo que iba a hacer ver la respuesta de su abuela como un comentario amable, pero antes de poder hacerlo fue interrumpido. Nejire. Lo siento, es la primera vez que estoy en una cena tan elegante. Se disculpó con una sonrisa, manteniendo su compostura para no verse débil y lo logró bastante bien, incluso Chris no se había esperado esa respuesta de Nejire. Y por la forma en la que los adultos guardaron silencio, daba a entender que al parecer funcionó bastante bien. Por suerte y por ahora no hubo ningún momento más incómodo gracias a que el mayordomo regresó con varios sirvientes y sirvientas que llevaban unos carros con comida, anunciando la llegada mientras los empleados se encargaban de servir la cena. Sobra decir que el incómodo silencio no tardó en aparecer una vez los sirvientes se retiraron, a excepción del mayordomo principal, ya que en caso de que se necesitara algo, él sería el encargado de tomar la orden. Aunque para su desgracia, ni el propio mayordomo podía decir que se sentía cómodo, pues normalmente cuando la pareja y dueños de la mansión cenaban, comían o desayunaban, intercambiaban alguna que otra frase entre ellos. Incluso cuando estaban enfadados el silencio no era tan tenso, por lo que esto ya se escapaba de su experiencia. Por suerte el silencio no duró más tiempo en la cena, pues el sonido de un claro suspiro resonó en la habitación, logrando captar la mirada de todos. Chris. Esto se está alargando demasiado y visto que ustedes no van a hablar lo haré yo, pienso participar en el programa de internación en la Academia WA, pero como ustedes tienen mi custodia necesito su autorización. La voz del peliazul resonó y sinceramente fue imposible para cualquiera evitar escucharlo, incluso Nejire casi se atragantó con su comida al oír la voz de Chris. Y no es porque sonara algo más seco de lo normal, sino porque reconoció al instante la voz carente de emoción de su pareja y lo que significaba eso, aunque no confirmó nada hasta que notó un ligero y casi imperceptible rastro de hielo en el cuello de Chris. Aunque por otro lado y tras las palabras del peliazul, el hombre a su lado aún serio y sin perder su seria postura, tomó su servilleta y se limpió la boca antes de hablar. Hombre. Estamos al corriente de tus movimientos en esa academia como de tu participación en el festival deportivo y el incidente de hace unos días, así que quiero hacerte una pregunta, ¿qué te hace pensar que vamos a permitir que sigas estudiando en la UA? A diferencia de Chris, su abuelo no necesitó el apoyo de un Kirk para mostrarse impasible en un choque de miradas donde nieto y abuelo parecían reacios a retroceder. Chris, supongo que dices eso por lo que ocurrió con mi madre. La voz de Chris aún carecía de emoción alguna, continuando con la aparente discusión que estaba teniendo con su abuelo y estaba comenzando a escalar seriamente. Hombre, si piensas así quiere decir que no puedes ver más allá de una simple apariencia. Con su carácter impasible el hombre tomó su bebida, finalizando su frase con un sorbo del vino que le había sido servido en su copa. Chris, no estoy de humor para adivinanzas, solo quiero una firma. Respondió directamente a la vez que se ponía en pie, todo bajo la mirada de ambas féminas quienes seguían en silencio, como la de su abuelo y el cual seguía sin inmutarse. Hombre, una firma que no vas a conseguir de ninguno de los dos. Se mantuvo firme en todo momento a la vez que recibía el apoyo de su mujer y quien únicamente solo se limitó a sentir en puro silencio, algo que no agradó a Chris a la vez que deshacía el hielo en su cuerpo. Solo para dar un último, nos vamos, retirándose de la mesa para intentar salir del salón, un gesto que fue imitado por Nejire aunque de forma mucho más calmada. Pero por desgracia, las cosas no iban a ser tan fáciles. Hombres. Si yo fuera tú no lo intentaría, a diferencia de tu madre tu situación es muchísimo más delicada ¿o acaso te crees que somos tan ignorantes como para no darnos cuenta que la UA ha estado aprovechando nuestro desconocimiento hacia ti? ¿Solo para hacerte formar parte de su academia? Y efectivamente el adulto tenía un punto irrefutable que a su vez colocaba al agua como la principal influencia de haber ocultado al peliazul. Pues la ley era algo que se debía tomar con cuidado y sobre todo con responsabilidad, algo que la Academia WA no solo había ignorado, sino también habían intentado abusar de un vacío legal para su propio beneficio, o al menos así se podría ver a ojos de la sociedad. Chris, ¿me están amenazando? Era obvio que ambos adultos estaban aprovechando la situación para mantener a Chris en su lugar, después de todo podrían deshacerse de su mayor problema si así lo querían. Hombre, no es una amenaza, más bien es una advertencia, no queremos que esa academia gane una peor reputación que la que ha conseguido en estos últimos meses ¿o sí?
Las palabras del adulto solo hicieron que Chris apretara sus dientes con frustración y por desgracia esta vez Nehire ya no tenía una forma de calmarlo más allá de apoyar su mano sobre su hombro. Mujer. No nos mires así, no estarás solo, la joven Ado es más que bienvenida en la mansión, o al menos hasta que deba irse para acudir a sus deberes en la UA. La fémina más mayor en la habitación ahora acompañó a las palabras de su marido con unas palabras que aparentemente querían sonar como de consuelo, y digo aparentemente porque la forma algo seca de la mujer no ayudaba a que se sintieran así. Al final Chris se vio atrapado y sin opciones posibles para escapar de sus abuelos, pero por ahora y lo que sin duda no iba a hacer era tolerarlos por más tiempo. Retirándose así del comedor y en menos de un segundo con el apoyo de su elemento eléctrico, pues no quería ver por más tiempo a sus abuelos. Dejando atrás a una entristecida Nehire que se quedó con su mano en alto al no haber podido detener a Chris a tiempo. Nehire, ¿saben algo? Por un momento llegué a pensar que a lo mejor eran muy diferentes a lo que Chris nos contó de ustedes. Aún a pesar de que Nehire no tuvo muchos momentos para hablar en esta cena sin ser juzgada en el acto, al menos sí pudo decir lo que pensaba, esta vez sin su clásica sonrisa adornando su rostro, pues solo tenía una expresión entristecida. Mujer. Es lo mejor para él. Fue la respuesta de la abuela de Chris hacia Nehire, pero por desgracia la peli azul ya se había ido cuando la mujer había dado su respuesta, recibiendo el apoyo de su marido al sentir su mano sobre su hombro. Regresando con Chris. Sobra decir que ahora mismo estaba con un humor cuanto menos explosivo, incluso Bakugo estaría más que orgulloso al oírlo gritar, maldecir y expulsar su elemento de fuego con fuerza. Aunque por suerte el peli azul se contuvo un poco para no incendiar nada, solo terminó rompiendo una mesa con un único puñetazo. Chris. ¿Por qué tienen que ser así? ¿Tan difícil es para esos malditos vejestorios dejar que alguien sea feliz? Gritó a todo pulmón para dejar escapar su ira sin pudor alguno por ser escuchado, incluso Nehire quien había llegado hace unos momentos tuvo que taparse los oídos un poco al oír tal fuerte grito. Aunque a juzgar por el tamaño de la mansión, dudaba un poco que hubieran escuchado los gritos de su pareja. Nehire. Chris, cálmate, este ya no eres tú. Y Nehire no estaba exagerando, literalmente era la primera vez en todo el tiempo que conoció a Chris que lo vio explotar de esta forma, aunque al momento de intentar acercarse, la forma algo fuerte en la que este último se volteó aún con sus puños en llamas asustó un poco a la adolescente, algo pequeño pero que hizo reaccionar a Chris, o al menos antes de que se llevara su mano a su rostro con cansancio y su kira ya apagado. Chris. Yo, estoy cansado, lo siento. Suspiro agotado por todo este mar de emociones, uno el cual estaba siendo completamente nuevo para Chris después de su unión con su otro y donde de igual forma asimiló sus emociones. Lo cual se debía sumar a la antigua opinión que el Chris original tuvo hacia sus abuelos de este mundo y aunque había sido neutral, tirando para mala, con las nuevas emociones impuestas por su yo de este mundo, ahora todo era mucho peor. Por suerte pudo buscar un momento de paz con la presencia de su novia. Nehire. Pues no creo que este cuarto esté en buenas condiciones para dormir en él, será mejor que vengas al mío. Y tenía bastante razón, literalmente el cuarto de Chris parecía haber sufrido el ataque de un terremoto que arrasó con la mesa y derribó el sofá que había en la habitación, sin contar algunos daños menores, pero que de igual forma no dejaban el cuarto bien parado. Al final Chris no estaba en condiciones óptimas como para negarse y por suerte había algún que otro pijama en el armario del cuarto con alguna que otra talla cercana a la del peli azul, optando por tomar un pijama un poco más grande a escoger uno más apretado. Al menos era un detalle que hubieran pensado en preparar de antemano este tipo de muda de ropa, aunque al llegar al cuarto de Nehire se tuvieron que separar para cambiarse, siendo Chris el que se cambió en el baño de la peli azul para una mayor privacidad mientras Nehire se cambiaba en la habitación. Pero tras ese momento no hubo muchas más palabras por medio y todo por culpa del cansancio tanto físico como mental. Aunque no es como si eso les hubiera impedido dormir uno cerca del otro al igual que la noche pasada, disfrutando ese momento de paz en la larga noche que tenían por delante. O más bien eso hubiera deseado Chris si no fuera porque tanto estrés le pasó factura y le estaba dificultando un poco el sueño, terminando por despertarse hasta tal punto que optó por salir de la cama con cuidado, evitando despertar a una Nehire que estaba profundamente dormida.
Y aunque se podría que fue fácil salir de la habitación sin despertar a la peli azul en el acto, una vez fuera de la habitación fue el momento para que el Kurayami menor se diera cuenta de un pequeño problema. Chris. ¿Y ahora dónde se supone que está la cocina? Fue la pregunta que invadió su mente al haber olvidado por unos momentos que no se encontraba en su casa, por lo que sin tener otra opción se tomó la libertad de explorar la mansión. Por suerte llegó al punto de intuir que la cocina debía estar en la planta inferior, lógicamente cerca del comedor para una mayor comodidad, y lo bueno es que era fácil de ubicar al haber estado ahí una vez. Regresando por sus pasos hasta la planta inferior con la cautela suficiente como para que nadie lo encontrara, pues lo último que necesitaba era encontrarse con alguien no deseado. Aunque debía admitir que la mansión era un tanto silenciosa, pues era raro que no hubiera alguien haciendo patrulla, una mentalidad algo infantil y sacada de alguien que había visto unas cuantas películas de acción, ya que hoy en día había buenos sistemas de seguridad para evitar los robos. Pero dejando eso de lado, la intuición de Chris no fue errónea al pensar que la cocina estaba cerca del comedor. El único problema es que la luz estaba encendida y se podía ver hasta reflejada en el oscuro pasillo de la mansión. Lo que solo indicaba una cosa, y el peli azul la confirmó con solo dar una pequeña mirada hacia el interior de la sala, confirmando que no solo era la cocina, sino que también había algún que otro trabajador y trabajadora terminando los preparativos para mañana a la vez que terminaban las tareas de hoy. Cocinero. Hoy sí que fue un día más duro de lo normal. Se tronó la espalda un hombre que vestía la clásica ropa de un cocinero, y no era para menos, pues si alguien echaba una mirada al interior de la nevera que acababa de cerrar, se toparían con una cantidad de comida algo grande que había preparado y ahora debía guardarse con la esperanza de que no se desperdiciara. Empleado. ¿Y qué te esperabas? Había que recibir al hijo de la señorita Meiko, quien nos iba a decir que de verdad tendría un hijo. Respondió uno de sus compañeros, y que por su ropa parecía ser un empleado a cargo de la limpieza de la mansión, aunque eso no le impidió dar su opinión con algo de cansancio también. Empleada. No me lo recuerdes, y pensar que una niña tan revoltosa como ella tendría un hijo. Fue ahora el turno de hablar para una mujer que vestía un vestido de sirvienta mientras terminaba de limpiar la última encimera de la cocina, compartiendo su punto de vista con un tono no muy amable a simple vista, o al menos así aparentaba. Cocinero. Hablando del señorito, ¿lo escucharon? Estaba discutiendo con el señor Arata y la señora Yuri. Se tomó la libertad para dirigirse a sus superiores por su nombre, una costumbre que los empleados habían adoptado después de que Kurayami Yuri cargó con el apellido de Arata tras casarse con él, o eso notaría cualquiera que pensara un poco y supiera quién cargó con el apellido desde pequeño. Empleado. Defectivamente es igual de problemático que su madre. Le llevó la razón a su compañera al haber sido ella quien dio en el punto correcto con anterioridad hacia la Kurayami fallecida y quien fue usada de referencia para opinar hacia Chris, aunque no de la forma más amable posible. Empleada. Jeje, sí, qué recuerdos. Respondió a su compañero mientras dejaba salir una risa cuanto menos melancólica y la cual dio un giro de 180 grados al ambiente. Incluso Chris había empezado a enfadarse al oír lo que decían de su madre, de hecho ya le estaba siendo difícil contenerse si no fuera porque también se sintió confundido por la risa de la misma mujer que momentos atrás llamó revoltosa a su madre. Pero en vez de decir o hacer algo, permaneció sentado en el pasillo escuchando lo que tenían que decir. Cocinero. Lo sé, aún se la extraña, ¿recuerdan lo emocionada y feliz que se veía con cada pequeña cosa que descubría? Era tan adorable. Se llevó una mano a su mejilla con un cierto toque de nostalgia al hacer memoria del pasado, pero no fue el único que se dejó caer en el pasado. Empleado. Jajaja, aún recuerdo cuando llenó una parte de la mansión con hielo. Rió con fuerza a diferencia de sus otros compañeros, ya que estos no se veían tan felices al respecto, pues aunque no pudieron evitar mostrar una sonrisa, era una más nerviosa que feliz, todo a la vez que les caía una gota por sus nucas ante el recuerdo tan específico que su compañero nombró. Empleada. Ni lo menciones, aún hay rastros de humedad en varias habitaciones. Su respuesta fue más cansada al ser capaz de recordar ese día donde hasta el último miembro de la mansión estuvo a cargo de derretir y limpiar todo el hielo que plagó la mansión en menos de una hora. Pero aunque en parte era divertido recordar el pasado, la conversación no llegó a más. Una vez el grupo alcanzó a escuchar unos pasos que parecían estar acercándose a la cocina. Cocinero.
Vaya, parece que Yamato aún no se fue a dormir. Alcanzo a decir el nombre de uno de sus compañeros tras creer haber reconocido las pisadas que se acercaban, pero grande fue la sorpresa de los empleados de la mansión al ver un adolescente de cabellera azul y ojos rojizos aparecer por la puerta. Empleada. Señorito Chris. ¿Qué hace despierto a estas horas? Se vio sorprendida por la aparición de Chris, y el cual por otro lado le regresó la mirada a la mujer con normalidad, observando ahora el aspecto de esta última, notando que efectivamente era una de los empleados que lo recibieron en la entrada. Aunque por su aspecto parecía ser de las más veteranas ya que a simple vista lucía una edad similar a la de sus abuelos. Chris. Estaba buscando la cocina. Dio una respuesta rápida y directa a la vez que analizaba el lugar a simple vista, ignorando el nerviosismo que estaba grabado en el rostro del resto de adultos. Cocinero. Pues ha dado con el lugar correcto, ¿qué desea? Fue el único en dar un paso al frente con una sonrisa en su rostro, mostrando así una abierta amabilidad hacia el nieto de sus jefes, aunque en su interior esperaba que el peliazul no hubiera alcanzado a oír nada de lo que habían estado hablando. Chris. ¿Quería algo de tomar? ¿Tienen té? Aunque para Chris no era una costumbre tomar té tan seguido, en este punto era lo único que lo podría relajar del todo tras una noche donde no podía dormir bien y por lo tanto no dudo en preguntar por su infusión favorita. Cocinero. Claro, tenemos té verde, de limón, negro, de jazmín. Empezó a enlistas todos los té que tenían uno por uno tras abrir uno de los armarios de la cocina y donde efectivamente había un gran número de infusiones. Chris. De limón está bien. Detuvo al cocinero antes de que le diera la lista completa de té que tenían, y por lo que se veía en el estante, de 20 no bajaban. Aunque antes de que el cocinero se tomara la libertad de preparar la infusión. Chris. Puedo prepararlo yo, ustedes pueden ir a descansar, ya es un poco tarde. Tomó las riendas de la situación tras recoger de las manos del cocinero el sobre de la infusión que parecía estar dispuesto a preparar por él, algo que a Chris le incomodaba, después de todo no había tenido tal lujo en su vida. Cocinero. Como desee, pero puede pedirme ayuda si quiere. Se hizo a un lado algo nervioso por la seriedad momentánea del joven, algo que obviamente no se esperaba al ser la primera vez que pudo verlo con sus propios ojos tras el recibimiento de esta tarde. Chris. He vivido solo lo suficiente como para saber prepararme un simple té. La respuesta del peliazul fue algo cortante por su parte, haciendo sentir incómodo al adulto, aunque antes de que se lo viera venir Chris dio un último, pero gracias, finalizando su frase con un agradecimiento ante el atento cocinero, todo eso mientras preparaba una tetera con agua y que por suerte no fue difícil de localizar al haber una a la vista. Empleada. ¿Y qué le pareció su primer día en la mansión? Aprovechando la situación, la mujer pareció estar dispuesta a hacer compañía a Chris, tomando asiento en una banca a la vez que hacía su pregunta y recibía un estresante por parte de un peliazul que no se molestó en ocultar el obvio cansancio que estaba escrito en su rostro y sus orejeras. Empleada. Ya veo, no quiero ser entrometida, pero ¿es verdad que odia a sus abuelos? Ciertamente la respuesta cansada y directa de Chris fue difícil de recibir, más aún si alguien quería seguir una conversación, pero ignorando todo esto la mujer tuvo el valor de hacer una pregunta la mar de peliaguda bajo la impactada mirada de sus compañeros de trabajo. Unos que se pusieron bastante nerviosos y más aún al ver la mirada curiosa que recibió de Chris en respuesta junto a un ¿y a qué viene esa pregunta? Por parte de un confundido ojirrojo y que al igual que el resto, no vio venir semejante pregunta. Empleada. No es mi intención hacerlo sentir mal, pero es un rumor que se ha estado propagando desde su discusión con los señores. La respuesta de la mujer estuvo llena de respeto al dirigirse a Chris de usted, remarcando aún más el punto de que no buscaba generar malos pensamientos en el Kurayami más joven. Chris. La verdad es que nunca me pare a pensarlo. Respondió con sinceridad a la vez que apoyaba una de sus manos sobre la encimera, al parecer pensando un poco en profundidad sobre sus propios sentimientos hacia sus abuelos, intentando dejar de lado la opinión del resto hacia ellos. Chris. Supongo que decir que los odio es algo muy exagerado, más aún cuando no me han hecho nada grave, pero tampoco puedo decir que sean personas con las que me guste hablar.
Por un momento Chris se dio cuenta de algo curioso, al fin y al cabo si quitamos todo lo que sus abuelos le hicieron a su madre en el pasado hasta el punto de haber querido controlar su vida, lo único que habían demostrado con él era una aparente preocupación después del incidente que sufrió la UA, y a decir verdad, no era sorprendente oír que un tutor legal se negaba a aceptar que su hijo, nieto, sobrino, etc., estuviera cerca de un lugar tan peligroso. Aunque si tenemos también en cuenta la reputación del agua con sus abuelos, sin duda era algo difícil de tomar a la ligera. Empleada. ¿Puedo contarte un secreto? Por alguna razón la mujer se vio feliz ante tal propuesta, algo que Chris vio con cierta curiosidad a la vez que respondía con un, claro, ¿por qué no? Encogiéndose de hombros ante lo que la mujer tenía por decirle. Empleada. Los señores han, la felicidad era palpable en la mujer a tal punto que ninguno de sus compañeros se tomó la molestia de detenerla, pues al parecer no era algo malo, pero aunque los hay presentes no querían intervenir, de eso ya se encargó alguien más. Mayordomo. ¿Se puede saber por qué aún están? Señor Chris, ¿qué hace despierto? Una voz autoritaria se hizo presente, o por lo menos se hizo ver con algo de seriedad hasta que notó la presencia de cierto peli azul, tomando en respuesta a un comportamiento más pasivo a la vez que mostraba su sorpresa al encontrarse con Chris. Uno el cual no se demoró en responder más allá de un, vine a tomar algo, aún viéndose algo despreocupado por la situación. Mayordomo. No quiero sonar entrometido, pero podía habérmelo pedido directamente. Normalmente el hombre y cabeza de los empleados de la mansión estaba acostumbrado a todo lo que ocurría dentro, pero de cierta forma y desde que llegó Chris las cosas estaban siendo algo nuevas para él, ya sea porque el peli azul no prescindía de sus servicios, o porque lo trataba como si siempre hubiera vivido ahí, lo que en parte era la razón por la cual Chris se sentía incómodo de pedir nada. Chris. Podría, pero no conozco la mansión ni sé dónde puedes estar en cualquier hora, además de que prefiero hacer las cosas por mi cuenta, sin ofender. Intento sonar suave con sus palabras, después de todo los aquí presentes debían recibir órdenes y cumplir los encargos que les pedían al ser su trabajo. Aunque ninguno pareció molesto por el comentario de Chris, más bien parecían agradecidos de que se les tomaran en cuenta. Mayordomo. Entiendo su punto, pero no creo que sus abuelos vean con buenos ojos que usted se encargue de, nuevamente el hombre iba a hacer gala de su estricta forma de ser, pero antes de que dijera nada más ahora fue Chris quien lo interrumpió para darle un consejo en forma de, ¿podrías relajarte un poco? Una petición simple que esperaba que el hombre tomara en serio. Pero aunque normalmente el mayordomo se tomaba todas las órdenes en serio, por una vez se mostró fuera de sí a tal punto que no pudo decir nada más allá de un, disculpe. Al parecer sin poder creer que le estaban pidiendo algo tan simple, pero que a su vez jamás le habían pedido antes. Chris. Desde el primer minuto que te conocí he visto que vives esperando recibir órdenes, pero yo soy una persona que mientras pueda hacer las cosas por su cuenta, las hará, por lo que te agradecería que al menos en mi presencia te relajes un poco, si necesito ayuda te la pediré. Por una vez Chris quiso sonar completamente amable y comprensivo con el mayordomo, intentando ayudarlo a entender que debía vivir con un poco más de calma. Incluso y hasta cierto punto, el mayordomo le hacía recordar a uno de sus compañeros de clase. Cocinero. Jajaja, Yamato siempre ha sido así, tiene que tener el control de todo. Golpeó la espalda de su compañero entre risas, incluso la mujer como el hombre restante que presenciaba la escena en silencio, se unieron a las risas de su compañero cocinero al no poder evitar reírse por la forma en la que el mayordomo ahora conocido como Yamato fue descrito de forma perfecta. Yamato. No quiero tener el control de todo. Su queja fue directamente apuntada a su camarada, pues aunque Chris tenía algo de culpa también, no entraba dentro de su moralidad discutir con sus superiores, aunque fueran menores. Empleado. Ah, no. Entonces, ¿por qué estuviste pegado a todos nosotros mientras preparábamos las habitaciones para el señorito Chris y la señorita Ado? Incluso elegiste la talla de la ropa. Tomo la palabra para no dar solo un ejemplo, sino también uno que aparentemente ocurrió hace muy poco e hizo que las risas se hicieran más fuertes en la mujer y el cocinero. Incluso Chris no pudo evitar sonreír un poco al oír la peculiar manía que tenía el mayordomo de la mansión en sus quehaceres más relativos. Yamato.
Eso es porque todo debía ser perfecto, no queríamos que se llevara una mala impresión de nosotros. Por cierto, su habitación estará reparada mañana al mediodía. Y su respuesta no hizo más que reafirmar el punto de Chris como el del chef de la mansión, pero por suerte el hombre terminó por ser salvado gracias al silbido de la tetera. Chris, gracias por limpiarla y perdonen el desastre que hice. Aprovechando que el momento se había calmado y viendo que su desastre en la habitación ya se había hecho público entre los miembros de la mansión, el peliazul no dudó en disculparse por los destrozos, a la vez que agradecía por que se encargaran de limpiar algo que en primer lugar había roto él. Todo a la vez que se servía el té en un vaso, terminando por darle un sorbo con calma. Encargado. Es nuestro trabajo, aunque sí nos sorprendió un poco ver el sofá de su habitación sobre la cama. Chris desvió su mirada hacia un lado al oír el comentario del hombre que se tomó con gracia la imagen que se había grabado en su memoria. Yamato. Aún así hay algo que no entiendo, ¿por qué se molestó tanto cuando sus abuelos solo quieren protegerlo? Al oír tal pregunta Chris casi se atraganta con su té, dando así una pequeña tos en respuesta, o al menos hasta que pudo calmarla y dar una en condiciones. Chris. ¿Protegerme? Yo solo vi cómo me negaron elegir. Compartió su punto de vista sin molestarse a ver más allá de lo acontecido, pues aunque de cierta forma y ya en frío se alcanzó a pensar que querían protegerlo, eso no fue más que una teoría. Pero teniendo en cuenta la forma desinteresada, seria y poco empática en la que le hablaron la mayor parte de la conversación, le era difícil creer en esa teoría. Yamato. Lo acabo de decir, pero realmente no lo entiendo, ¿qué le hace ver a sus abuelos de una forma tan mala? No parecía feliz ni siquiera por conocerlos. Sin perder el respeto hacia el menor, el adulto se mostró igual de confundido, pues aún no era capaz de entender cómo alguien que no había conocido a una persona podía albergar tanto odio personal dentro de sí. Chris. Mira, seré sincero, todo lo que sabía de ellos hasta ahora fue gracias a la poca información que mi madre dejó de ellos, y por lo que leí, no hay nada bueno. Se tomó el momento para sincerarse un poco con los adultos ahí presentes, compartiendo un detalle que ni siquiera le había dado a los miembros de su familia. Yamato. ¿No ha pensado que tal vez sus abuelos lo hicieron por alguna razón? Y lo digo porque hasta donde lo he escuchado, solo conoce una cara de la moneda. Lejos de mostrar un favoritismo hacia sus jefes, solo hacía falta tener dos dedos de frente para darse cuenta que la opinión de Yamato estaba siendo completamente objetiva y neutral. Pues ni él podía afirmar quién tenía razón cuando únicamente solo tenía la parte de la historia de sus jefes, o al menos así parecía ser. Chris. Pensaba escucharlos, pero, no sé hasta qué punto lo que me digan pueda ser verdad. Se tomó unos momentos para suspirar, pues si algo le habían dejado en claro varias veces desde que leyó el diario de su madre en el pasado, es que debía tener cuidado con sus abuelos, incluso su madre lo escribió al final de su diario. Yamato. En eso no puedo ayudarlo mucho y dudo que mis palabras le sean del todo fiables cuando apenas me acaba de conocer, pero si quiere que le dé un consejo, solo puedo decir que no pierde nada por escucharlos. Dio su última respuesta sin intenciones de presionar al menor, dándole la completa libertad de hablar con sus abuelos como de ignorarlos hasta su mayoría de edad o hasta que ellos fallecieran. Aunque si nos fijamos en la reacción silenciosa de Chris a la vez que le daba un último sorbo al té, parecía estar teniendo en cuenta el consejo de Yamato, pero hasta entonces. Chris. Lo pensaré, pero por ahora me iré a dormir. Y cumplió lo dicho retirándose tras lavar el vaso que usó para tomar su té, dejando al grupo de adultos a solas en la cocina. Empleada. ¿Crees que te haga caso? Cuestionó intrigada a su compañero una vez Chris abandonó la cocina. Al fin y al cabo tanto ella como el resto de sus compañeros de trabajo no se veían muy seguros de los que podría pasar mañana. Yamato. No lo sé, y vayan a descansar o se les hará más tarde. Se retiró no sin antes recordarle a todos la hora que era tras señalar el reloj de la cocina, mostrando que ya habían cruzado las 2 de la noche y aún debían madrugar por la mañana. De igual forma Chris regresó al cuarto de Nejire y quien por suerte no se había despertado, más bien seguía dormida con una sonrisa boba en su rostro junto a pequeño rastro de saliva que caía por la comisura de sus labios. Sin duda era una vista que causó una pequeña risita en el ojirrojo antes de acostarse junto a su pareja, cayendo profundamente dormido poco después de eso, dando así paso al día siguiente.
Aunque algo curioso y a mencionar desde la perspectiva de Chris y Nejire era el tiempo que pudiera dormir, pues por lo general estaban acostumbrados a ser despertados por Mirio al ser de todo el grupo el más madrugador. Lo que por esta vez no se le aplicó al dúo, que pudo descansar hasta las 9 de la mañana, ya que a partir de ahí el sonido de un golpe repetitivo en la puerta los buscaba despertar sin éxito. O más bien ninguno de los peliazules quería levantarse de la cama, y lo que ya puso un punto y final a los golpes en la puerta. Y todo para que esta última fuera abierta, permitiendo que el dúo alcanzara a escuchar unos pasos acercándose hasta que, Yamato. Me alegra que hayan podido dormir bien, pero se está haciendo tarde. Aún a pesar de que el dúo podría seguir dormido, el mayordomo de la mansión y el cual ya estaba curtido a la hora de despertar tanto a sus jefes como a sus a veces perezosos compañeros de trabajo, tenía sus formas de descubrir si alguien estaba muy dormido o no. Y por la forma en la que los ojos y la nariz de ambos adolescentes temblaban o se movían de vez en cuando, lo dejaba saber que no estaban tan dormidos como querían aparentar. Nejire. 5 minutos más. Chris. A mí dame 2 horas. Se quejó el dúo perezoso por puro instinto, aunque Nejire fue la primera en abrir sus ojos al darse cuenta de quién era la voz. Nejire. Oh cierto, no estamos en casa. Anunció del todo desvelada a la vez que usaba sus manos para levantarse un poco de su posición, observando el cuarto como al mayordomo que se encontraba con sus manos en su espalda a la vez que los observaba calmadamente. Chris. Nejire, no puedo respirar. Alzó su mano de forma temblorosa, después del todo Nejire al levantarse un poco de la cama buscó usar sus manos para apoyarse y no obligar a su cuerpo a levantarse del todo. El problema es que al haber estado durmiendo sobre el pecho de Chris desde hace saber cuánto tanto, las manos en vez de apoyarse sobre la cama se apoyaron sobre su pareja, el cual ahora se veía entre adolorido y asfixiado. Nejire. Ups, perdón. Recibido la disculpa de Nejire después de ser liberado del peso que estaba ejerciendo sobre él, pero mientras la peli azul tomaba asiento en el mismo colchón y Chris se recuperaba. Yamato. El desayuno está listo, así que pueden bajar cuando quieran. Cierto, hemos preparado un cambio de ropa para ustedes basándonos en la talla de la ropa que trajeron ayer. Interrumpió para dar su mensaje mientras dejaba caer una gota por su nuca ante la torpe escena que pudo presenciar. Nejire. ¿Y qué ha sido de nuestra ropa? La pregunta de Nejire llegó casi al instante, siendo impulsada por su característica curiosidad insaciable y que de cierto modo tomó con la guardia baja al hombre. No por la pregunta, sino porque la misma peli azul usó su Kirk para volar y ejecutar su pregunta a la vez que recortaba la distancia con el hombre que a sus ojos le agradaba. Chris. Tranquilo, Nejire siempre actúa así, o al menos ayer se contuvo un poco. Comentó con una cara de póker al ver cómo su pareja acababa de olvidar el pequeño acuerdo que acordaron mientras estuvieran en esta mansión, pero visto que iban a estar más tiempo de la cuenta, no es como si a Chris le molestara que Nejire fuera ella misma. Yamato. Entiendo, nuestros empleados se están encargando de lavar su ropa, cuando terminen la dejarán en sus armarios y eso me recuerda, señor Chris, su habitación está limpia y ordenada. Se tomó su tiempo para saciar no solo la curiosidad de la curiosa Nejire, sino también para aclarar el estado del cuarto del nieto de sus jefes, recibiendo un asentimiento del mismo Chris, y el cual no se limitó a disculparse al haber mostrado su arrepentimiento la noche pasada. Y con todo ya dicho, Yamato sin tener que hacer mucho más en ese lugar se retiró con un, si necesitan algo, háganmelo saber, un último comentario que dio junto a una rápida y corta reverencia a la vez que salía de la habitación. Pero justo cuando Chris pensaba que tendrían un momento de paz, la puerta nuevamente fue abierta y esta vez no fue solo por una única persona, sino que fue por parte de 3 empleados y 3 empleadas de la mansión, los cuales a su vez traían consigo 2 percherón con todo tipo de ropa para hombre y mujer, las cuales a su vez estaban bien protegidas por unas mantas de tela. Empleado. Disculpen la intromisión, les traemos su ropa. Anunció uno de los empleados masculinos con un completo tono de respeto y que estaba casi al nivel de Yamato, y digo casi, porque se notaba un poco el nivel de experiencia verbal que contrastaba con el aparente sirviente más preparado. Chris. Ok. ¿Pero por qué traen toda aquí? Pensaba que ya habían reparado la otra habitación.
Se tomó el momento para cuestionar el comportamiento de los empleados de la mansión a la vez que salía de la cama, quedando en pie y con Nejire a un lado suya. La única diferencia es que la peliazul seguía volando con su kirk a centímetros del suelo. Empleado. Y esta como nueva, pero pensábamos que no tendría problema en prepararse en la misma habitación. Respondió el mismo empleado a Chris y al parecer el empleado estaba llegando a una conclusión que ni siquiera el peliazul era capaz de captar, expresando su confusión con un ¿y por qué piensan eso? Aún sin entender a dónde querían llegar, pero por la forma en la que ambos grupos se sonrojaron, parecía tratarse de algo más delicado. Empleada. Bueno, los jóvenes de hoy en día dan ese paso muy pronto en su relación, y visto que ambos son pareja. Intento explicar su punto de la forma más cuidadosa y respetuosa posible sin llegar a caer en las palabras que desde el punto de vista de los adultos, eran las más incómodas. Sobra decir que Chris entendió el mensaje indirecto sin ningún tipo de problema, abriendo sus ojos como platos a la vez que sus mejillas tomaban el mismo tono de color que los adultos. Nejire. ¿Ese paso? Pero no somos muy jóvenes para casarnos. Ni siquiera nos hemos graduado. Se rascó la nuca confundida. Después de todo, la lógica de Nejire acerca de una relación se resumía en enamorarse, salir con esa persona, casarse y tener hijos. Aunque en parte era sorprendente que Nejire no captara el mensaje después de que en algunas de las misiones en sus pasantías alcanzó a oír algún que otro tema relacionado con temas sexuales y su misma maestra la avisó de los riesgos. Empleada. Disculpe, pero me refiero al, tomo la palabra con intención de buscar aclarar la curiosidad de la adolescente, pero por esta vez Chris no iba a permitirlo. Chris. Ok, muy bien, nadie va a decir nada más y menos, aún vamos a hablar de eso con alguien tan pura como Nejire. Ahora si me disculpan me iré a preparar a mi habitación. La seriedad en las palabras de Chris fueron más que palpables, ganando un asentimiento en coro por parte de todos los empleados. Por lo que una vez aclarado el punto tomó el perchero de ropa con ruedas que llevaba consigo el grupo masculino, abandonando la habitación a la vez que era seguido por estos empleados, dejando a solas tanto a Nejire como al grupo de empleadas femeninas. Nejire. ¿Me estoy perdiendo algo? Al ver a Chris abandonar su habitación lanzó su pregunta a las mujeres aún presentes, poniéndolas algo nerviosas al acabar de recibir una orden indirecta del peliazul. Empleada. No es nada importante, solo fue un error nuestro. ¿Por ahora quiere que la ayudemos a cambiarse? Ofreció su ayuda con tal de desviar el tema de la conversación, un intento que a juzgar por la reacción de Nejire, pareció haber funcionado con éxito. Pero regresando al tema principal y dejando trabajar a las mujeres, era la primera vez desde el anterior concurso de belleza en la UA que Nejire recibía ayuda para cambiarse de ropa. Recibiendo de igual forma alguna que otra propuesta del grupo femenino para elegir su muda de ropa entre varios vestidos algo elegante, ropa más casual o algún que otro complemento más llamativo pero no tan extravagante como para llamar mucho la atención. Al final Nejire optó por algo más casual apegado a la ropa común que tendía a usar la mayor parte de los días donde no tenía que salir a la calle para hacer algo especial. Optando por una sudadera delgada tipo chaleco junto a unos pantalones cortos, un conjunto de ropa perfecto, a la vez que cómodo para pasar el día o hacer ejercicio y lo suficientemente ligero como para no pasar calor. Uniéndose al poco tiempo con Chris en el comedor, al fin y al cabo él no se había tomado tanto tiempo para cambiarse, y por suerte parecía que esta mañana iban a poder desayunar tranquilos al no haber ni rastro de los abuelos de su pareja. Una duda que fue contestada por Chris y que a su vez le había sido resuelta por Yamato antes de que Nejire llegara. Por lo que según Yamato, los abuelos de Chris tendían a desayunar sobre las 8, una hora y media antes de que el dúo comenzara a desayunar, lo que indirectamente les permitió tomar su desayuno de una forma similar a la que ya se habían acostumbrado en su casa. En resumen, de una forma más casual y con algún comentario que otro fuera del reglamento formal al que los Kurayami más mayores estaban acostumbrados. Nejire. Uf, estuvo delicioso. Fue el comentario de una peliazul saciada y no era para menos con el desayuno algo cargado que habían recibido. Chris. Sí, pero fue mucho y no me vendría mal un poco de ejercicio. Se estiró en su asiento igual de lleno que Nejire pero lo suficientemente preparado como para llevar a cabo la rutina que había dejado de lado por culpa de la Liga de Villanos. Nejire. Normalmente Mirio te ayudaba a... ¿No quieres que ocupe su lugar?
Por unos momentos los ojos de la peli azul brillaron de la emoción ante la idea de entrenar con Chris, una idea que a su vez no pareció hacerle mucha gracia al ojirrojo. Chris. No lo sé, te recuerdo lo que pasó la última vez que entrenamos juntos. Aún estaba muy presente en la memoria de Chris esos días donde entrenó su elemento de viento a espaldas de Nejire, incluso la peli azul no pudo evitar reír nerviosa al recordar también ese día. Nejire. Jeje, sí, lo sé, pero no estoy hablando de entrenar de esa forma, podemos solo tener un sparring. Proclamó a la vez que chocaba su puño con la palma de su mano al haber más métodos en entrenamientos más allá de una mera enseñanza. Chris. ¿Quieres pelear? Se vio algo sorprendido por la declaración de Nejire, después de todo nunca había tenido una pelea de entrenamiento con ella o con Tamaki, literalmente Mirio fue el único con el que entrenó físicamente desde que comenzaron a vivir juntos. Nejire. Te recuerdo que Mirio no es el único fuerte de los tres, yo también soy una de los tres grandes. Comentó con un leve tomo de arrogancia en sus palabras, mostrándose orgullosa por su título destacable bajo la cara de póker que Chris le estaba dando. Yamato. Si quieren entrenar de esa forma, pueden usar el campo interior que está en la parte trasera de la mansión. Para sorpresa del dúo, el adulto intervino en la conversación tras haber escuchado un poco por encima lo que estaban hablando. Pero en vez de ganar una queja por su intromisión repentina, el dúo se vio confundido y no dudaron en preguntar, ¿hay una parte trasera? Y no era de extrañar que se vieran confundidos cuando no se habían ni siquiera molestado en rodear la mansión. Y si a eso le sumábamos que la mansión era lo suficientemente alta como para ocultar su parte trasera desde la entrada, era normal pasar por alto esa área. Aunque si somos un poco más meticulosos, era irónico que el dúo no se hubiera percatado de esa área cuando las ventanas de sus habitaciones daban a ese lado del terreno. Yamato. Pues claro, ¿dónde cree sino que entrenó la señora Meiko cuando era joven? Por unos momentos al mayordomo se le escapó una leve risita con sus palabras, rompiendo su comportamiento formal para hacer su pregunta con una sonrisa. Chris. Tampoco es como si fuera una duda que no me deje dormir, pero gracias por decírnoslo. Se defendió para acto seguido agradecer al hombre que a su vez dio una reverencia, aunque antes de retirarse no pudo evitar dar un, si quieren puedo enseñarles las instalaciones, ofreciendo su ayuda y la cual no fue rechazada por ninguno de los dos jóvenes. Por lo que sin demora alguna y dejando que los empleados de la mansión recogieran la mesa, Yamato se tomó la tarea de guiar al dúo hasta la parte trasera de la mansión a partir de la entrada misma. Pues en la recepción no solo había una puerta principal hacia la parte frontal de los terrenos, sino también había una puerta trasera detrás de las escaleras. Dando no solo un plano visual de la parte trasera, sino también de dos notables edificaciones que parecían ser un complejo deportivo algo más pequeño que uno público. Y un imponente invernadero que cualquiera podría contemplar gracias a los diferentes vidrios que lo rodeaban para que las plantas recibieran la luz solar. Sobra decir que ese lugar ya había sido fijado por Nejire para visitarlo más tarde, pero con el plan anterior en mente el trío entró en las instalaciones que dieron acceso a un gran área abierta de forma rectangular. Yamato. Este edificio fue construido y reforzado para soportar el killer de su madre, así que pueden estar tranquilos cuando lo usen. Comenzó un pequeño tour por el edificio, señalando no solo el elevado techo que estaba sostenido por diferentes vigas, sino también al dar algún que otro pisotón al suelo que a su vez había sido creado para no resquebrajarse fácilmente. Yamato. También cuenta con un área de ejercicio, aunque las máquinas llevan sin usarse un tiempo, pero han recibido su mantenimiento correctamente. Señaló una puerta ubicada en el área este de la zona más amplia, terminando poco después por señalar el área oeste a la vez que daba y por último están los vestidores separados por géneros, en ellos también hay ropa deportiva, terminando el tour con la libertad de el dúo pudiera explorarlo a su antojo. Aunque por ahora el dúo priorizó cambiarse la ropa con tal de no dañar la que llevaban puesta y a decir verdad, los trajes deportivos que guardaban en los vestidores eran bastante similares a los que el agua proporcionaba. La única diferencia es que esta tenía un patrón diferente y con un kanji en la espalda, aunque por lo que Chris pudo leer no le hizo falta saber mucho para darse cuenta que ponía Kurayami. Algo que a su vez no supuso un problema para ninguno de los dos adolescentes, quienes ahora se encontraban estirándose un poco para evitar algún calambre, todo bajo la supervisión de Yamato. Yamato. ¿Están listos?
Preparó la salida al ver al dúo lo suficientemente preparado como para comenzar, y por la forma en la que ambos se pusieron en guardia parecía estar en lo correcto, dando la salida con un «adelante». Antes de que en menos de un parpadeo Chris se esfumara de su posición, dejando un rastro eléctrico de color negro que apuntó a Nejire. Solo para que acto seguido el puño del peli azul terminara golpeando el aire, o más bien el rastro de unas ondas energéticas de color amarillas que estaban en ascenso. Aunque no tardaron en descender sobre Chris en una potente ráfaga que buscó aplastarlo contra el suelo, por suerte reaccionó y logró cambiar a su fuego, manifestándolo por toda su espalda para no solo protegerse mejor de las ondas que estaban cayendo sobre él, sino también para usar su plus de fuerza para evitar caer más allá de una de sus rodillas y la cual ahora estaba presionada contra el suelo. Nejire. Espero que no pensaras que me iba a contener porque somos novios, una pelea es una pelea. Exclamó una Nejire sonriente que continuó presionando a Chris con las ondas que salían de sus manos mientras usaba las de sus piernas para mantenerse en el aire. Chris. Sería muy aburrido si lo hicieras. Devolvió el grito con otro antes de potenciar su fuego con la suficiente fuerza como para que en la forma de un pilar empezara a hacer retroceder las ondas de Nejire, obligándola a aumentar la presión de ellas con tanta fuerza que se levantó una nube de polvo una vez el fuego fue aplastado contra el suelo. Asustando a la adolescente al creer que se había excedido, grave error. Chris. Deberías concentrarte. Fueron las palabras que Nejire alcanzó a escuchar antes de salir volando hacia una de las paredes del complejo, cortesía de una onda de aire que fue lanzada desde su espalda y lo que inmediatamente obligó a Nejire a frotarse el rostro con dolor tras haberse estrellado de cara contra la pared. Nejire. Muy bien, tú lo has querido. Con unas leves lágrimas en sus ojos a causa del dolor en su rostro Nejire apuntó con sus dos manos a un Chris que se estaba manteniendo en el aire con su viento. Aunque antes de recibir las ondas amarillas pasó a su hielo, comenzando a caer hacia el suelo lo suficientemente rápido como para esquivar las ondas, solo para acto seguido tocar el suelo y crear un rastro de hielo que no se demoró en salir con la forma de una pica de hielo que apuntó a la adolescente. Pero esta vez Nejire alcanzó a reaccionar y esquivar con solo usar las ondas en sus manos para moverse hacia su derecha, haciendo que el hielo impactara contra la pared, que lo obligó a romperse en 1000 pedazos. Al parecer el refuerzo era demasiado literal como para que un hielo tan robusto se rompiera con el solo impacto. Pero regresando a la pelea con una Nejire cautelosa al ver sus intentos de ataque lejanos frustrados por la distancia, optó por acortar la distancia usando sus ondas como propulsores. No hace falta mencionar que Chris no alcanzó a esperarse un ataque kamikaze como ese, creando un muro de hielo en el proceso sin saber que había caído en la trampa de Nejire. Terminando por recibir de lleno una onda más concentrada que la anterior y que no solo resquebrajó su hielo como si no fuera nada, sino que también obligó a Chris a colocar sus brazos en cruz con su hielo reforzándolos. Pero eso no ayudó mucho a mantenerlo en su lugar, más bien terminó siendo impactado de espaldas contra la pared más cercana con el empujón de las ondas que se disiparon tras este último impacto que obligó al peli azul a expulsar el aire de sus pulmones. Por suerte alcanzó a recubrir su espalda de hielo para mitigar el impacto, y aunque sabía que aún Nejire estaba conteniéndose un poco para no ir a muerte con él. Si debía admitir que Nejire no tenía ganado el título del agua por nada. Nejire, ¿te rindes? A diferencia del comenzó Nejire ahora no se mostraba sonriente, hacía ya un rato que se estaba tomando más en serio esta pelea. Chris, sería muy triste si me rindo tan fácil. Sonrió en respuesta a la vez que sus rayos aparecían por su cuerpo, recibiendo una mirada seria de su pareja y que a su vez aumentó la intensidad de las ondas en sus manos, apuntándolas de regreso hacia Chris. Un acto que por raro que sonara, fue imitado por el mismo peli azul aunque a su forma, apuntando a Nejire con su dedo índice y el de en medio en forma de una pistola con ambas manos. De igual forma no hizo falta una señal para que sus quirks se desataran en una potente oleada y en un imponente rayo que para sorpresa de Nejire usó su oleada de conductor para llegar a ella, pero con el inconveniente de que Chris también recibió el kill de Nejire. Creando una explosión en el lado de Chris mientras Nejire regresaba al suelo herida por la gran descarga que acababa de entumecer todo su cuerpo ahora adolorido.
Yamato por otro lado y al haber presenciado la batalla desde el comienzo, observó con sorpresa el desenlace final una vez la nube de polvo se disipó, dejando ver a un Chris derrotado y derribado contra el suelo. Fin del capítulo. Continuará, chao.